Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque hoy, chicos y chicas, nos adentramos en un tema jugoso, un tema que como dirían por ahí, tiene salsa, un tema que ha generado un poquito de controversia, un poquito de debate y muchísima curiosidad. Y es que vamos a hablar de dos de los nombres más emblemáticos, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, dos figuras que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas, y dos personas que, de alguna manera, han estado entrelazadas en la historia de las relaciones publicitarias, Can Yaman y Hande Erçel. El título lo dice todo y creo que capta a la perfección la esencia de lo que vamos a explorar, Can Yaman y Hande antes que Demet, la verdad tras su elección publicitaria. ¿Por qué esta frase, antes que Demet? Porque para muchos de ustedes y con justa razón, la imagen de Hande Erçel está íntimamente asociada a la de Demet Özdemir en el terreno de las campañas publicitarias. Las hemos visto juntas en múltiples proyectos compartiendo el protagonismo, el brillo y la atención mediática en el mundo de la publicidad. Pero ¿sabían que antes de la era Demet hubo un periodo, una etapa en la que Hande y curiosamente Can Yaman también fueron una pareja publicitaria, un dúo que compartía el foco de atención? Hoy en este vídeo nos proponemos desentrañar ese pasado, descubrir la verdad detrás de esas elecciones publicitarias, entender qué llevó a que estas dos estrellas compartieran ese espacio mediático, y analizar qué implicaciones tuvo esto en sus respectivas carreras. Vamos a sumergirnos en el contexto, los rumores, las verdades a medias, las especulaciones, y por supuesto, las oportunidades que surgieron a raíz de esta unión. Y todo esto como siempre contado de una manera que espero les resulte amena, entretenida, y sobre todo, informativa. Así que, preparados para un viaje en el tiempo a través de la publicidad turca. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, como siempre, permítanme recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y de esta manera, no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde exploramos todo el fascinante universo de las telenovelas turcas, sus actores, sus actrices, sus tramas, sus secretos, y todos esos detalles que tanto nos apasionan. Así que no lo duden, suscríbanse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades del canal. Bien, ahora sí, comencemos con la aventura. Retrocedamos en el tiempo, viajemos unos años atrás. Estamos hablando de una época en la que Can Yaman ya estaba consolidando su fama, ya empezaba a cosechar éxitos, a construir su nombre en la industria, con series como Dolunay, Luna Llena. En ese momento ya se veía el carisma, el talento y el potencial que lo llevarían a convertirse en una estrella internacional. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel, una joven actriz con una trayectoria en ascenso, que se estaba convirtiendo en una de las actrices más prometedoras de su generación. Ya había demostrado su talento y su capacidad de conectar con el público en proyectos como Hayata Ak, El árbol de la vida, donde mostró su versatilidad, y Aşk Laftan Anlamaz, Amor sin palabras, una serie que le proporcionó una gran popularidad, aunque, seamos sinceros, la verdadera explosión de Hande, el estrellato absoluto, aún estaba por llegar. En este contexto, en este escenario, las marcas, por supuesto, siempre están al acecho, siempre están buscando rostros frescos, atractivos, con buen impacto en el público, que puedan impulsar sus productos y conectar con la audiencia. Es el pan de cada día en el mundo de la publicidad, y las marcas turcas no son la excepción. Y en ese momento específico, la química, la imagen y la creciente popularidad de Can Yaman y Hande Erçel parecían ser la combinación perfecta, el dúo ideal. Ambos eran jóvenes, guapos, con una base de fans sólida y en constante crecimiento. Tenían ese factor X que las marcas adoran, el atractivo visual, el carisma y la capacidad de generar interés. Para las marcas era un negocio redondo, una inversión que prometía buenos resultados, una estrategia que podía traducirse en ventas y en visibilidad. Era la oportunidad perfecta para posicionar sus productos, para llegar a un público más amplio, y para asociar sus marcas con la imagen de dos de las estrellas más prometedoras del momento. Entonces, ¿qué tipo de campañas compartieron Can Yaman y Hande Erçel en esa etapa? Principalmente, y aquí es donde entra la memoria, nos referimos a campañas publicitarias para marcas de ropa, cosméticos, y por supuesto, algunas marcas de productos relacionados con la belleza y el cuidado personal. Fueron campañas que, aunque no fueron tan masivas como las que luego protagonizarían cada uno por separado,
ni tampoco tan numerosas como para que se recuerden por encima de otros proyectos, si dejaron su huella. Fueron el preludio, la chispa que encendió la llama de la publicidad para ambos, la antesala de lo que vendría después. Fueron el inicio de su carrera como embajadores de marca, la puerta de entrada a un mundo que les ofrecería grandes oportunidades y que les ayudaría a consolidar su imagen pública. Aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, de las especulaciones, de las interpretaciones. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, y especialmente en Turquía, las relaciones entre actores y actrices son objeto de constante análisis, de escrutinio constante. La prensa, los fans, las redes sociales, todos están pendientes de cada detalle, de cada gesto, de cada like, de cada rumor. Y en el caso de Can Yaman y Hande Erçel, no fue la excepción. Se habló de una posible relación sentimental, de una química innegable que traspasaba la pantalla, que se manifestaba en cada mirada, en cada interacción. Los fans, siempre ávidos de romance, alimentaron la idea de que algo más profundo, algo más allá de una simple amistad profesional, estaba sucediendo entre ellos. ¿Era verdad? ¿Había algo más allá de una simple relación profesional, de una estrategia publicitaria? Bueno, como suele suceder en estos casos, la verdad solo la conocen ellos, solo los protagonistas saben lo que realmente pasó entre bambalinas. Lo que sí es cierto es que esta química, esta supuesta conexión, fue un plus para las marcas. El hecho de que existiera ese rumor, esa posibilidad de que fueran pareja, generaba más interés, más expectación. Era publicidad gratuita, un imán para los fans, que estaban ansiosos por saber más, por seguir cada uno de sus movimientos, por comprar los productos que promocionaban, con la esperanza de sentirse un poco más cerca de sus ídolos. La especulación, el misterio, el qué pasará siempre han sido elementos clave en el mundo del entretenimiento, y las marcas lo saben y lo aprovechan. Sin embargo, también debemos considerar el contexto de la industria turca, la realidad de la publicidad en Turquía. En Turquía, y en muchos países, las parejas publicitarias suelen ser una estrategia muy común, una táctica probada y efectiva. Las marcas saben que asociar a dos rostros populares, especialmente si hay cierto grado de romanticismo implícito, es un éxito asegurado. Genera un mayor impacto, atrae más atención, y aumenta las posibilidades de que los productos sean comprados. Y en este caso, Can Yaman y Hande Erçel encajaban perfectamente en ese esquema, en ese molde de la pareja perfecta para la publicidad. Eran jóvenes atractivos con buena reputación, y con una química que parecía saltar a la vista. Era una ecuación que prometía resultados positivos. Pero, ¿por qué finalmente Hande terminó trabajando más con Demet Özdemir? ¿Qué factores influyeron para que Demet se convirtiera en la pareja publicitaria por excelencia de Hande, eclipsando, de alguna manera, esa primera etapa con Can? Aquí entran en juego varios factores, una serie de variables que se combinaron para generar este cambio. Uno de ellos es la propia trayectoria de Hande. Después de sus campañas con Can Yaman, su popularidad explotó como ya mencionamos. Su papel en Sen Kalkam, Love is in the Air, junto a Kerem Bürsin, la catapultó a la fama internacional, la convirtió en una estrella global. Esta serie, un éxito rotundo en numerosos países, la llevó a ser reconocida en todo el mundo, a tener una base de fans enorme y fiel. Este éxito resonó con las marcas, que vieron en ella una oportunidad para asociar su imagen a un producto de alcance internacional. Esto abrió las puertas a nuevas oportunidades, a colaboraciones más ambiciosas, a contratos con marcas de renombre mundial, a campañas publicitarias más grandes y más lucrativas. Y en ese contexto, la imagen de Hande se asoció más con el mundo del glamour, de la moda, de las grandes producciones. Su imagen se refinó, se sofisticó y se convirtió en sinónimo de elegancia y estilo. Demet Özdemir, por otro lado, también se encontraba en un momento álgido de su carrera. Su participación en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde demostró su talento para la comedia, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, en la que exploró temas más profundos, la consolidaron como una de las actrices más queridas del público turco. Su imagen era vista como fresca, natural, accesible, con una personalidad vibrante y cercana. Su magnetismo la conectó con las mujeres, lo que la convirtió en una de las figuras más buscadas por las marcas que querían llegar a un público más amplio. Y en el caso de Demet, su imagen era percibida como más cercana, más accesible, lo que la convertía en una opción atractiva para marcas con un enfoque más familiar y cotidiano.
Su cercanía, su naturalidad y su capacidad para conectar con la gente la convirtieron en la embajadora perfecta para productos que buscaban generar empatía y confianza. Otro factor importante es la propia estrategia de las marcas, las decisiones que toman en función de sus objetivos. La publicidad, recordemos, es un negocio y las marcas siempre buscan maximizar su inversión, obtener el mayor retorno posible. Por lo tanto, las decisiones publicitarias se basan en un análisis exhaustivo del público objetivo, de las tendencias del mercado, de las preferencias de los consumidores y de la imagen que quieren proyectar. Las marcas analizan, estudian, investigan y evalúan cuidadosamente cada detalle antes de tomar una decisión. Y en un determinado momento, la combinación de Ande y de Met resultó ser la fórmula ganadora, la que mejor encajaba con las necesidades y los objetivos de las marcas. La química entre ellas, su amistad, su cercanía y su capacidad para conectar con el público, las convirtieron en el dúo perfecto para atraer la atención de los consumidores y aumentar las ventas. En cuanto a Can Yaman, su camino también tomó una dirección diferente, un rumbo que lo llevó a explorar nuevas fronteras. Tras sus éxitos en Turquía, decidió enfocarse en proyectos internacionales, en series y películas en países como Italia, donde goza de una enorme popularidad y donde se ha convertido en un ídolo de masas. Esta decisión, sin duda, influyó en sus elecciones publicitarias. Sus campañas se centraron más en el mercado internacional, en marcas que pudieran potenciar su imagen global, y en proyectos que le permitieran expandir su carrera fuera de las fronteras turcas. Su enfoque se desplazó hacia proyectos más ambiciosos, con mayor proyección internacional y con un público objetivo más diverso. Así que, como ven, las decisiones publicitarias son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. No se trata simplemente de elegir a dos actores guapos y famosos, de ponerlos juntos y esperar que la magia suceda. Hay que tener en cuenta la imagen de cada uno, su trayectoria, su base de fans, las tendencias del mercado, los objetivos de las marcas y un sinfín de variables que pueden influir en el éxito o el fracaso de una campaña. En resumen, la etapa de Can Yaman y Hande Erçel como pareja publicitaria fue un capítulo interesante, un preludio de lo que vendría después, una etapa que quizás no fue tan mediática como las campañas individuales de cada uno, pero que sentó las bases para lo que vendría después. Les abrió las puertas al mundo de la publicidad, les permitió ampliar su base de fans, les dio la oportunidad de trabajar con marcas importantes y les ayudó a crecer como profesionales. Aunque luego sus caminos se separaron y cada uno encontró su propio rumbo, esa etapa es parte de su historia, de su camino hacia el éxito, un recuerdo que sin duda sigue presente en la memoria de sus fans y en la historia de la publicidad turca. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el pasado publicitario de Can Yaman y Hande Erçel. ¿Qué les pareció? ¿Sabían de estas campañas? ¿Recordaban esta etapa? ¿Tienen alguna anécdota, alguna opinión, o algún recuerdo que quieran compartir? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y conocer sus perspectivas sobre este tema. Sus comentarios son muy valiosos, y me ayudan a mejorar y a crear contenido que les resulte interesante. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si aprendieron algo nuevo, si les entretuvo, y si disfrutaron de esta conversación. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, sean apasionados de las telenovelas turcas y de sus protagonistas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas, a explorar sus secretos, a analizar sus tramas, y a compartir con ustedes todo lo que nos apasiona. Muchísimas gracias por ver, por su tiempo, por su apoyo, y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otro tema apasionante del universo de las telenovelas turcas. Hasta luego. Un abrazo gigante.